Decía, nosotros a partir de la clase que viene vamos a hablar de vectores, pero hay algunos ejercicios, por ejemplo, este ejercicio, el 11 que me pregunta si ciertas magnitudes son escalares o vectoriales. Entonces, como tal vez alguno nunca vio vectores, quiero que charlemos antes para poder analizar esto y después vamos a meternos con vectores en profundidad. Pero antes de meternos en profundidad con vectores, tenemos que ver qué corno es un vector. Entonces, el mundo venía tranquilo y feliz con los números, hasta que se desarrollaron cosas como la física. Entonces, quiero que pensemos juntos. Yo estoy ahora, bueno, vamos a poner en Pacheco que es más fácil. Estoy en Pacheco, ¿no? Supongamos que estoy en Pacheco, estoy en Mateo ahora, pero bueno, me voy a teletransportar a Pacheco. Entonces, estoy en Pacheco y estoy en la facultad. Y quiero ir desde la puerta de la facultad hasta 197 y Panamericana. ¿Sí? Entonces, quiero que me digan cuántas cuadras tengo que hacer, más o menos, o cuántos kilómetros, hagámoslo fácil, cuántos kilómetros, supongamos que 197 y Panamericana y la facultad. Quiero ir de un lado al otro. Tiremos un número más aproximado, no exacto. Dos, tres, ustedes díganme. ¿Cómo dirían a alguien que quiere ir desde la puerta de la facultad hasta 197 Panamericana? ¿Qué le dirían? Seguí derecho. Seguí derecho. Me gustó. 4 kilómetros, dice Kevin por ahí. Entonces vamos a unir las dos cosas que me dijeron ahí. Seguí derecho, 4 kilómetros. Ok. Yo estoy en la puerta de la facultad y tengo que seguir derecho 4 kilómetros, unas 40 cuadras. Perfecto, también. No, no hay problema. 4 kilómetros, 40 cuadras. Seguir derecho 4 kilómetros, 40 cuadras. Entonces yo estoy en la puerta de la facultad, cruzo la 197, y sigo derecho 40 cuadras y termino por las Tunas. O por la vía, no sé. Algo me mandé. Seguí derecho 40 cuadras. Me hicieron terminar por Benavides, más o menos. ¿Qué, Fua. qué pasó ahí? Me dijeron, seguí derecho, me di Supongamos que son 40. la diré, ahí estamos mejor. Seguí derecho 40 cuadras por 197. Muy bien. Ahora sí me dieron la dirección correcta y me dieron la distancia correcta. Terminé en, no sé, yendo para Tigre. En vez de terminar en 197, terminé por la calle Liniers. ¿Qué pasó? De vuelta la cagamos. ¿Qué hicimos mal? 40 cuadras por 197. ¿Qué faltó? En dirección La dirección me la a dieron, era 197. La cantidad de cuadras me la dieron. A la izquierda. izquierda, muy bien. Me faltó el sentido. Entonces, hay magnitudes como la posición, yo quiero ir de una posición a la otra, esta que está acá. Cuando yo quiero dar posición, necesito algo, necesito dar no un número. 40 cuadras es un número, pero además de ese número necesito dar una dirección, 197. Y encima necesito tener un sentido, ¿sí? Exacto. Bueno, un ángulo me dicen por acá, también un ángulo es una forma de escribirlo, pero a ver, fíjense que necesito tres cosas, o si lo trabajo con ángulo 2, pero si lo trabajo con dirección, 197, lo trabajo con cantidad, con una magnitud, 40 cuadras, y además necesito dar un sentido hacia la izquierda, hacia la derecha, es como una flecha. O sea, yo te tengo como que marcar una flecha donde su largo me diría la cantidad de cuadras. Si yo quisiera unir la Panamericana en 197 con la UTN, tendría que hacer una flecha larga que mide 40 cuadras y donde la puntita el origen de la flecha estaría en la puerta de la UTN y el final de la flecha estaría en 197 Panamericana. La puntita de la flecha me da el sentido en el que tengo que ir. La dirección sería la ruta 197 y la longitud de eso sería
40 cuadras. Bueno, esa cosa matemática que tiene longitud, que tiene módulo, se lo llama también, o norma, que tiene sentido, que tiene dirección, esa cosa matemática es un vector, no es un número. No me alcanza con un número. Ahora, si por ejemplo, en vez de posición, yo quisiera hablar de temperatura, y alguien me dice, che, ¿qué temperatura hace hoy? ¿Qué le 13 responderían? Fahrenheit. Con temperatura, ¿qué responderían? 13 grados, 12 grados. Si quieren, alguno me podría decir grado Fahrenheit, otro me podría decir grado Kelvin si es demasiado jodida esa persona, y alguien me podría decir grado centígrados. Sí, puedo tener distintas unidades de temperatura, pero con un número me alcanza y me sobra para que, si yo conozco la conversión, pueda saber de qué estamos hablando o no. Claro, pero si hablamos grados de ángulos, tenemos que decir grados, ¿no? Solo grados. Sí, a ver, si hablamos de un ángulo, por ejemplo, un ángulo puede ser 50, no sé, puede ser 90 grados o Ok. puedo escribirlo como pi sobre 2 si lo quiero en radianes, pero aún así es un número, es un único número. ¿Está bien? Si le digo volumen, el volumen de un cubo, no sé, el volumen de una botellita de vino. Ah, no, de vino, me salió la borracha. Porque creo que las botellas de gaseosa a veces vienen con 970. Una botella, no sé, va a tener 1 litro, ¿sí? Es un número. No necesito decir 1 litro y darle a una dirección y un sentido. Con decir 1 litro alcanza, con decir 50 grados alcanza. Pero hay unidades físicas, las unidades, sobre todo las unidades físicas relacionadas con movimiento, por ejemplo, o con fuerzas. Si yo digo, eh, tengo que mover una mesa y yo tengo que aplicar una fuerza que la vamos a ver más adelante para mover una mesa y esa fuerza la tengo que hacer con una dirección, porque depende de dónde quiera que termine la mesa, esa fuerza la tengo que aplicar en una dirección o en otra. Tiene que tener un sentido, no es lo mismo tirar que empujar. Y tiene que tener un determinado intensidad, porque si la empujo, la mesa me la empuja el increíble Hulk, termina en 197 Panamericana. Entonces, o sea, la fuerza esa tiene que tener una determinada intensidad, tiene que tener una dirección y tiene que tener un sentido. Entonces, la fuerza es una unidad que se representa con un vector, ¿sí? La velocidad también, la aceleración, ¿sí? Bueno, todas esas cosas de vectores nosotros las vamos a ver a partir de la clase que viene. Pero, exacto, el tema de la versión en grado, el peso. Y el peso también es una fuerza, el peso es una fuerza, ¿sí? Entonces, también el peso va a ser un vector. Ok, entonces, ¿se ¿El entiende? peso específico? ¿El peso Sí, profe. específico? El peso, como no escuché, perdón. ¿El peso específico sería una El escala peso o un vector? específico, el peso específico es una unidad de fuerza también. Siempre que digo peso, estoy hablando de unidades de fuerza, sí. No es lo mismo el peso específico que la densidad. La densidad es masa. Cuando yo digo la densidad de no sé, de una almohada, de un colchón, que les dice tantos kilogramos por 35 kilogramos, la espuma de un colchón suele decirnos 35 kilogramos por metro cúbico, una cosa así, me está diciendo cuánta masa entra en un determinado volumen. Cuánta masa, no cuánto peso, cuánta masa. Pero si yo hablo de peso específico, es el peso que tiene determinado volumen. Y el peso, como dijimos que era un vector, es una fuerza, entonces el peso específico también es un vector. ¿Qué es el peso específico? Y el peso específico sería el peso que tiene un volumen de una sustancia, un determinado volumen de una sustancia. No les digo qué volumen porque depende de cómo esté escrito, pero es el peso que tendría un volumen específico, un volumen de una sustancia.
Eh, bueno, después algunas de estas las vamos a charlar porque vamos a ir más adelante cuando veamos dinámica, cuando veamos estática, van a tener más sentido estas cosas. Ahora sí, si no les di trabajo mecánico ni les di energía, no tiene mucho sentido que les diga si es un vector o un escalar porque no sabemos qué es. Por eso a esta guía, a esto no le den tanta bolilla, pero de las primeras sí podemos charlar un poquito más. Pero también aceleración, desplazamiento, todo esto lo vamos a ver más adelante. Lo que quería nada más era entrar en contexto de qué era un vector y por qué era necesario un vector a veces. ¿Sí? Y el ejemplo que les acabo de dar, el ejemplo de la posición, lo que acabamos de hablar fue de posición. El ejemplo de posición es el más claro de por qué es importante contar con esta magnitud nueva que son los vectores en vez de solamente con los números. Bueno, chicos, después vectores vamos a ver a partir de la clase que viene, así no mezclamos tantos temas. Les pido que la clase que